Bueno, queridos patitos, vamos a afrontar un nuevo comentario de un trabajo, bueno, universitario de aquellos años, hace unos 20 años, en que cursé la carrera de Ciencias Políticas, y aquí tenemos un nuevo trabajo, como es el de 1929, como punto de inflexión en la economía mundial. Ahí está, ciertamente, este trabajo en que, como ha pasado ayer, pues no hay la hoja de los dos primeros separando entre la portada y la continuación, lo cual ciertamente eh, ya diréis si es una mejora o es un elemento que quita glamour al trabajo al establecer la ausencia de un pequeño hall de entrada, o es más facilitador a la hora de ir directamente al propio trabajo. Lo que vamos a comentar no es un texto, sino una gráfica. Es una gráfica acerca del ritmo de producción industrial en Alemania y en Estados Unidos. Aparecen además referencias de Francia y del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda. La fuente es InBath. Básicamente aparecen cuatro periodos. De 1922 a 1924 divergen en su crecimiento. De 1924 a 1924 la tendencia continuada es al crecimiento. De 1929 a 1932 la producción se desploma en ambos países. De 1932 a 1937 se recuperan progresivamente los índices hasta conseguir los niveles de 1929 para 1937. Está corregido, no sé si se puede ver aquí, está corregido en lo que se establece respecto al trabajo. No sé si lo va a poder autofocus. Sí. Pero bueno, ahí está. Ciertamente corregido con rojo pasión. En donde quizá habría sido demasiado el hecho de que con base 100 Alemania en 1922 tuviera 90, en 1924 80, y haber subido a 180 habría sido una barbaridad, con lo cual ciertamente la secuencia sería 1922 90, 1924 80, en 1929 120, para bajar a 70 en 1932 y subir a 135 en 1937. Y los Estados Unidos 130 en 1922, 140 en 1924, y no 120 sino 180 en 1929, de ahí al abismo de en 1932 con 104 y 180 otra vez en 1937. Francia tendríamos en 1922 80, 1924 108, 140 en 1929, bajar a 100 en 1932 y 109 en 1937. Y con un Reino Unido de 78 en 1922, en 89 en 1924, 96 en 1929, 75 en 1932 y 107 en 1937. Las causas de producirse estos incrementos o decrementos se encuentran en la coyuntura de los países. Se produce del final de una guerra que destruye una generación y ha obligado a las economías europeas a depender de los Estados Unidos. Alemania es el mejor ejemplo de todo ello. En 1922-23 se sucede el final de una crisis en Alemania dada porque la República sufre oleadas de hostilidad desde sectores de burguesía nacionalista, de los industriales, especialmente el DNVP y la prensa, de la derecha y desde la izquierda radical. En 1923 fracasaría el Putsch de Múnich, tras el que el cabo de Bohemia será encarcelado, aprovechando para que Rudolf Hess transcribiera su libro Mein Kampf o Mi lucha. En 1922 cae el marco. En 1923 Francia, con la ayuda de Bélgica, invade el Ruhr para cobrarse en especie lo que Alemania no paga en papel moneda, reparaciones de guerra. Al mismo tiempo, Lituania emula a Francia con la región de Memel como pretexto. Primero se propone una resistencia pasiva y luego una huelga general en el Ruhr.
Esta última se lleva a efecto, pagando el gobierno de la República su salario como forma de protesta. Para llevarlo a cabo, emite más moneda, desatando la hiperinflación y hundiendo el valor del marco en los mercados internacionales. El valor de un dólar en marcos alemanes pasa de 76 en enero de 1921 a 4,2 billones en noviembre de 1923, cuando el fenómeno se estabiliza. Esto es posible por la retirada del salario a los obreros del Ruhr y por la creación de una nueva moneda, el marco renta o Rentenmark, equivalente a 1 billón de los antiguos marcos. Se hace con garantías de emisión y en base a reservas de oro. Es por todo esto que la caída de la producción industrial de 1922-23 se frene y comience la recuperación. Estados Unidos crece en esta época de 1922 por ser la potencia prestataria a las economías europeas de aquello que necesitan para su recuperación después de la Primera Guerra Mundial, aunque tras 1923 y durante 1924 sufre una crisis coyuntural a motivos internos tales como las leyes de protección aduanera o el descuido a los problemas de los agricultores, cargados de deuda o arruinados por los préstamos obtenidos durante la guerra para la modernización de su maquinaria. Francia y Gran Bretaña crecen bastante durante esta época debido a que salen de una guerra en la que han visto profundamente implicados. De 1924 a 1929, la tendencia conjunta es el crecimiento. En Estados Unidos hay una pequeña recesión en 1926-1927 y en Alemania la habrá en 1925-1926 y en 1927-1928. Alemania sufre en 1924 un doble proceso electoral al legislativo y de la República. En ambos procesos el resultado es multicolor y acaba con la creación de un inestable gobierno sostenido por una coalición de centro-derecha. En 1925 muere el presidente de la República en un momento especialmente delicado. Ambas cosas explican la primera recesión. La segunda se explica por las elecciones de 1928. Se convocan por un malestar interno provocado por rumores de colaboración del Estado Mayor del Ejército alemán con su homólogo soviético. Paradójicamente, de las elecciones surge una coalición liderada por el SPD y con una KPD en auge. La recesión en América se basa en criterios especulativos, como por ejemplo el caso de los apartamentos de Florida. La tendencia general en América se debe a unos criterios especulativos, puesto que se basan en Wall Street. Un ejemplo es que 1 de cada 2, la mitad, norteamericanos poseía una acción. Los ahorradores habían pasado a este sistema, incluso pedían créditos para comprar acciones y con parte de los beneficios pagaban el préstamo. El propio sistema facilitaba todo esto de manera especulativa, espectacular, con actitudes con permitir que los brokers recibieran órdenes de compra de acciones sobre las que no era obligatorio más que adelantar el 10% de su valor. En Alemania, el crecimiento se basa en el plan DOS, de ayuda a Alemania. No es una ayuda desinteresada, puesto que es ayuda por medio de préstamos para que Alemania pague la deuda contraída con los vencedores de la guerra, las reparaciones, y para que pueda comprar productos manufacturados e industriales a los Estados Unidos. Este plan incluye una reordenación de los pagos, del plan de plazos de pagos de las reparaciones. El plan DOS se ve completado en 1925 con una conferencia en Locarno, en la que Alemania reconoce mediante tratado sus fronteras a los países de alrededor, Francia, Bélgica, Polonia y Checoslovaquia, y por lo cual Alemania es admitida en la Sociedad de Naciones en 1926. Francia sufre un periodo de altibajos de tendencia creciente. El Reino Unido sufre un estancamiento efectivo en 1925-1927 y una mini crisis provocada quizá por el logro de alcanzar el patrón oro para la libra esterlina y en competencia con el patrón oro del dólar estadounidense. Después sobreviene una recuperación lenta y un posible alcance del nivel 100 para 1930. Y llega 1929. Punto de inflexión de la gráfica. Tiene su origen en el crack de 1929, que es la caída del índice general de la bolsa de Nueva York en 1929 precisamente. Y en 1927, tras un periodo de fuertes inversiones en extranjero y con una economía creciente, los financieros estadounidenses que operan en Wall Street se centraron en el mercado interior. A medida que compraban valores nacionales, aumentaban los precios de las acciones y los títulos valores estadounidenses. Cuanto más compraban,
mayor era la subida de precios, lo que atraía a más inversores. A mediados de 1929, 9 millones de estadounidenses, de una población de 122, habían invertido sus ahorros en mercado de valores, lo cual no es uno de cada dos, efectivamente, había un error antes. Muchos de los inversores habían colocado, seguramente uno de cada 12, no uno de cada dos. Muchos de esos inversores habían colocado todos sus ahorros en la bolsa, animados por asesores económicos incompetentes o malintencionados. Se crearon nuevas empresas con fines especulativos y debido a la fe ciega que se tenía en la capacidad del mercado para crear rendimientos espectaculares. Sus acciones aumentaron de precio con rapidez. En marzo de 1929, Herbert Hoover fue nombrado presidente. Tras tomar posesión del cargo en marzo de 1929, Hoover tuvo pronto que afrontar la crisis económica iniciada con el crack del 29, originado por el hundimiento bursátil del 29 de octubre de ese año. Intentando sostener los niveles de consumo de la población, instó a los empresarios a no recortar los salarios, práctica habitual en tiempos de recesión económica. Esta política solo tuvo un éxito temporal. Finalmente disminuyó la producción, aumentó el desempleo y los salarios fueron recortados. Hoover aprobó el gasto de grandes partidas presupuestarias en obras públicas y tras ciertas presiones también permitió que el gobierno concediera créditos a las empresas a través de una corporación financiera para la reconstrucción. Sin embargo, como la economía continuaba estancada, se agotaron los fondos de ayuda local y privada. Así pues, en contra de sus propios principios voluntaristas, Hoover tuvo que recurrir a los fondos federales para mejorar la situación. Sus oponentes demócratas le criticaron por reaccionario y por no ayudar a los más necesitados, pese a que cuando aquellos llegaron al poder en 1933 tuvieron que luchar con los mismos problemas hasta que la producción y el empleo generados por la guerra crearon una nueva situación económica. Hoover creía que las causas de la Gran Depresión eran internacionales y que el remedio debía buscarse por tanto en el exterior. Así pues, en 1931 garantizó una moratoria sobre las deudas de guerra interaliadas. Su antecesor, Calvin Coolidge, afirmaba que el precio de las acciones era todavía muy bajo, pero algunos empezaron a temer que con todas las burbujas de jabón también esta tendría que explotar. El Banco de la Reserva Federal estadounidense aumentó un 1% el tipo de interés y aconsejó a sus bancos que no prestaran dinero para invertir en la bolsa, consejo del que se retractó poco después debido a que uno de los directores de la Reserva tenía interés en el mercado de valores. Con el tiempo, algunos profesionales financieros pensaron que tal vez fuera más rentable invertir en otros activos fuera de la bolsa, por lo que empezaron a vender sus activos bursátiles. Se inició un fuerte movimiento vendedor. El 23 de octubre se vendieron 6 millones de acciones a precios cada vez menores. Al día siguiente, el jueves negro, se vendió el doble. El lunes se vendieron 9 millones de acciones. El precio de las acciones había caído en más de 14.000 millones de dólares en menos de una semana. En el martes negro se colapsó la bolsa. El precio de las acciones de las mayores empresas como General Electric o Woolworth, esta creo que debería encargarse de la lana, también cayó. Ese día se vendieron más de 16 millones de acciones con una pérdida de valor superior a los 10.000 millones de dólares. Lo que ocurrió en Wall Street se reprodujo de manera vertiginosa en las demás bolsas de Estados Unidos, desde Chicago a San Francisco. Fue un triste final para un decenio marcado por el optimismo, el alto nivel de empleo y la prosperidad. Como es obvio, a partir de esta crisis desapareció la confianza en la banca, los banqueros, la bolsa, los agentes financieros. Se generalizó las dimensiones de las quiebras. El impago, la morosidad de las hipotecas se disparó, la clase media se redujo, muchas personas quedaron sin trabajo, aumentó el desempleo en más de 2 millones de personas en menos de 6 meses. Aunque muchos analistas pensaron al principio que se trataba de un ajuste pasajero del mercado, el crack de Wall Street marcó el inicio de la Gran Depresión de la década de 1930, sentando las bases para la creación del New Deal de Franklin Delano Roosevelt en 1933. Asimismo, este crack influyó de forma muy negativa en economías pujantes como la argentina, la mexicana o la brasileira. La crisis económica mundial de 1929 sumió a Alemania una vez más en el desastre.
Ayudado por el Plan Dawes en 1924, que revisó la cuantía y modalidad de pago de las reparaciones de guerra y proporcionó préstamos del exterior, se reorganizó el sistema monetario e impulsó la producción industrial. En Alemania, los capitales estadounidenses proporcionados por dicho plan se repatrian precisamente en ese año 1929 por causa del crack, cosa fatal para una economía ya de por sí estructuralmente débil. Millones de desempleos, desilusionados por la democracia capitalista, dirigieron sus esperanzas al Partido Comunista Alemán, el KPD, y al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el NSDAP, dirigido por el Cabo de Bohemia. Los últimos años de la década de 1920 y los primeros de la década de 1930 supusieron un breve interludio de prosperidad y calma que finalizaron con la llegada a Europa de los efectos de la Gran Depresión, que comenzaría en Francia con el año 1932, cosa que extraña puesto que en el otro lado del canal la crisis llega en 1929. Entre 1939 y 1932, los efectos de la Gran Depresión duplicaron la ya alta tasa de desempleo del Reino Unido. Desde 1932 comienza la lenta recuperación de los niveles de producción. La campaña presidencial de 1932 estuvo marcada por la crisis económica. Los demócratas, liderados por Franklin Delano Roosevelt, obtuvieron una victoria abrumadora. La política económica y social de Roosevelt fue conocida como el New Deal. Tenía un doble objetivo: la recuperación de la depresión económica que había surgido tras la crisis financiera de 1929 y la estabilización de la economía nacional para evitar otras severas crisis en el futuro. El gobierno creó diversos organismos para socorrer a los desempleados y a los más necesitados. Se distribuyeron subsidios de desempleo mediante agencias locales, estatales y federales que crearon trabajos temporales. Se ayudó a los granjeros, industriales y obreros. Se modernizaron las condiciones de vida rurales mediante la incorporación de maquinaria agrícola. Se crearon diversos organismos para fomentar la construcción de viviendas. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Social, Estados Unidos dio un gran paso adelante para garantizar la seguridad económica de su población. Esta ley otorgaba ingresos a la tercera edad, una compensación a los desempleados y servicios de bienestar social a madres, niños, mayores y ciegos. Los primeros que sufrieron la crisis de 1929 fueron los inversores y los clientes de los bancos. El New Deal también tuvo en cuenta los intereses de estos grupos. La Ley de Obligaciones Federales de 1933 protegía a los inversores contra prácticas fraudulentas. Para proteger a los impostores bancarios, el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Bancaria de 1933, que otorgaba al presidente la facultad de reorganizar a los bancos insolventes. La política para luchar contra la inflación se centró en la devaluación del dólar. También los grandes negocios salieron beneficiados. Se otorgaron créditos a grandes compañías ferroviarias, a bancos, corporaciones crediticias, agrícolas, a compañías de seguros y a instituciones crediticias para vivienda. Con el fin de recaudar fondos necesarios para financiar la política del New Deal, el gobierno incrementó ligeramente los impuestos sobre bienes, ingresos, beneficios de corporaciones y emitió deuda pública. El New Deal fue alabado por los que creían que había salvado al país de la adopción de soluciones revolucionarias, ya fueran fascistas o socialistas, aunque fue muy criticado por otros que vieron en el programa, en la política de Roosevelt, un peligroso recorte de los derechos asegurados por el sistema de libre mercado. En las elecciones de 1936, Roosevelt obtuvo una de las mayores victorias políticas de la historia estadounidense. Su segundo mandato estuvo marcado por la polémica en relación con el Tribunal Supremo, que había declarado inconstitucional en parte o en su totalidad gran número de las medidas gubernamentales, tales como la Ley de Recuperación de la Industria Nacional 1933. La pretensión de Roosevelt de disminuir el número de miembros del Tribunal Supremo fue rechazada por el Senado. Sin embargo, el fallecimiento de varios de ellos permitió su sustitución por otros favorables al New Deal. Para 1937 se habían alcanzado los niveles de 1929. Alemania sufre un proceso económico paralelo al de los Estados Unidos, comenzando la recuperación en 1932. En medio de la depresión económica, las elecciones de 1932 hicieron que los nacionalsocialistas, el partido con mayor representación en el Reichstag, en 1939, con el apoyo de elementos de extrema derecha, Hitler fue elegido canciller. Para asegurarse el poder supremo, Hitler convocó nuevas elecciones. Al culpar del incendio del Reichstag a los comunistas, ilegalizó el KPD.
En el nuevo parlamento, los nacionalsocialistas, los nacionalistas y el partido de centro católico aprobaron la ley de poderes especiales, permitiendo a Hitler controlar todos los aspectos de la vida alemana, lo que hizo durante 4 años. Armado con este poder, Hitler creó el Tercer Reich, como denominó al nuevo Estado alemán. Hitler actuó con gran eficacia. Miembros del partido nazi monopolizaron los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El ejército fue controlado y Hitler perpetuó su hegemonía al convertirse en el jefe del Estado tras la muerte de Paul von Hindenburg. Paul von Benkendorf-Hindenburg, dicho en completo. Se redactó un nuevo sistema judicial y se proclamó comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Se legalizaron todos los partidos políticos excepto el nacionalsocialista. Las huelgas se prohibieron. Las personas desempleadas eran inscritas en campos de trabajo o se alistaban al ejército. En el terreno económico, el Tercer Reich buscó ser económicamente autosuficiente. En la primavera alemana de 1934, Adolf Hitler tuvo un proyecto para mantener ocupadas a miles de personas, ponerlas a trabajar en la construcción de carreteras. Su objetivo era crear un nuevo sistema de autopistas que enlazara todas las partes del Reich. El Cabo de Bohemia quería aumentar en gran medida la red procedente de 1500 kilómetros de autopistas de 4 carriles, las llamadas autobahns. También pensaba construir mejores carreteras alrededor de los principales puertos. El líder nazi denominó el proyecto Batalla de Trabajo Primaveral y quería que se cumpliera para mayor gloria del Reich. De este modo se esperaba reducir el desempleo en el país. Adolf Hitler sorprende a la comunidad económica internacional al anunciar que no seguirá pagando ninguna de las deudas externas de Alemania. El Führer no pidió aplazamiento alguno y se limitó a decir que carecía del dinero necesario. La reacción de los aliados fue extremadamente cauta. Estados Unidos, principal acreedor de Alemania, amenaza con bloquear sus créditos internacionales a todos los países deudores. Con la construcción de carreteras y el impago de las deudas contraídas por la reparación de guerra, se explica el auge alemán y la producción industrial. Lo segundo financia lo primero. Y como el Reich se prepara para una guerra, la producción industrial, especialmente la de armamento, tenderá a aumentar. Francia durante esta época sufrirá una recesión tras un año de recuperación, posterior a 1929, que tocará fondo en 1935, cuando el gabinete Laval devalúa el franco y establece una política deflacionista. Se inicia la recuperación definitiva con la creación de un gobierno de izquierdas organizado en forma de Frente Popular. Aquí entra en juego las previsiones de guerra y el rearme, véase en el caso de la línea Maginot. Y el Reino Unido inicia una recuperación en 1932, ininterrumpida al menos hasta 1937, y alcanza y supera para 1936 la barrera de nivel base 100. Lo cual, ciertamente, en este trabajo conlleva las consabidas reflexiones respecto a Encarta, Enciclopedia 1997, Microsoft, Crónica del siglo XX, con los 100 CD-ROMs, Z Multimedia, Grupo Z, 1998, Michael Howard, Roger Lewis, W, Historia Oxford del siglo XX, Planeta, año 2000, Planeta de Agostini, Enciclopedia, 1997, pero arriba del todo hay una nueva incorporación, como es el Atlas Histórico Mundial de Hermann Kinder y Werner Hilgemann de Istmo, 1999, y un simple y claro molto bene, muy bien, que va acompañado luego, posteriormente, por, oh sorpresa, un índice de generalidades, los años, bibliografía, y un índice donde aparece el índice en la página número 10. Y bueno, lo dejamos aquí. ¿Qué le diríais a este Juan Carlos respecto a la crisis del crack del 29? Os leeré en los comentarios. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpean.